Muy buenas tardes, estamos iniciando la revista de Magazine aquí en la frecuencia 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, la estación que está pensada en ti, para ti y tu familia. Yo soy Gloria Frías y con mucho gusto te damos la bienvenida en este ya martes 9 de febrero del 2016. Como escucharon, vamos a estar hablando hoy pues de un tema que a lo mejor no está tan ajeno en esta temporada invernal, porque todavía seguimos en el invierno, que es la neumonía y que no es propio nada más del invierno, se puede a lo mejor presentar en otras épocas, pero sí es muy propicio para en estas fechas donde pues a lo mejor comenzamos con algo muy ligero y si nos descuidamos en cuestión de resfriados y nos enfermamos de las vías respiratorias, quizás puede acabar en una neumonía. Quienes han vivido esto, como su servidora, que ya en 2 ocasiones he padecido este tipo de cosas, sabrán lo que es pasar por una neumonía, los cuidados que hay que tener para que no se complique, y sabemos que hasta la persona puede perder la vida de una neumonía, ¿no? Si está mal cuidada. De eso vamos a platicar el día de hoy y nos acompaña el doctor Francisco Sánchez Llamas, médico adscrito al Servicio de Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, o el viejo Hospital Civil también que se le conoce. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Aquí listo para contestar todas las preguntas acerca de un tema que, si bien es cierto, es frecuente en esta época, como has dicho, se puede presentar en cualquier época del año. Sí, claro, en cualquier época del año. A mí me dio en temporada invernal, pero también me dio en temporada de calor. Entonces, las 2 veces la he padecido en diferentes climas. Y bueno, ¿qué tan común ahorita que estamos todavía en el invierno, qué tan común es a comparación de lo que se presenta durante los siguientes meses? Prácticamente en esta época es más frecuente este tipo de enfermedades, no solamente la neumonía, las enfermedades respiratorias, porque se establecen las condiciones propicias, por así decirlo, para que se presente un evento de esta naturaleza. Es decir, la baja de temperatura produce pues disminución en los mecanismos de defensa que tiene el sistema respiratorio para combatir este tipo de infecciones. Es decir, nosotros tenemos vello en la nariz y digo, no está solamente ahí de adorno, y así como tenemos vello en la nariz, pues es en la tráquea, en los bronquios, sí, prácticamente es lo que nosotros conocemos como vellosidades o el mecanismo de defensa que tiene el sistema respiratorio, uno de tantos sistemas de defensa que tiene el sistema respiratorio para defenderse del ingreso de partículas, bacterias, agentes externos, porque si se dan cuenta, además de la piel, el sistema respiratorio es el único otro sistema que está en contacto con el medio externo. Exacto. Entonces prácticamente tenemos que tener mecanismos de defensa y, por ejemplo, cuando baja la temperatura, estos mecanismos de defensa, el principal, no sé si recuerdan, yo siempre pongo como ejemplo un comercial que había antes de un suavizante de telas, entonces se veía que se movían las partículas, que se esponjaba y se movían de un lado hacia otro. Es eso un mecanismo de defensa que tiene el sistema respiratorio, los pelitos, así como en la nariz los vemos, en la tráquea, en los bronquios también existen, ¿sí? Digo, no pelo como tal, pero sí cilios, son los cilios, que son los vellitos que tiene la tráquea, los bronquios, hasta en el intestino hay. Pero en lo que respecta a los bronquios, cuando nosotros respiramos aire frío, que no se alcanza a regular la temperatura del aire que estamos respirando para llegar al sistema respiratorio, esto se paraliza. Entonces ese barrido, ese movimiento que tienen los vellos se detiene y permite pues que la bacteria, la partícula se estanque y cause la enfermedad. Ok. ¿Qué se le conoce como neumonía como tal? Neumonía. A diferencia de una gripe, una pulmonía, o sea, ¿qué pasa? Los síntomas pueden ser muy parecidos, pero prácticamente la neumonía en sí es la acumulación de pus, ¿sí?, en el sistema respiratorio, en los pulmones o en el alveolo, propiamente dicho, como comentaron anteriormente en la cápsula antes de que entrásemos al programa. El alveolo prácticamente es una burbuja, por así decirlo, que se infla y se desinfla. Es aquí donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Normalmente no tiene que tener más que aire, pero cuando sucede la neumonía, la hipersecreción o el exceso de producción de moco, porque también es normal, es otro mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Estamos generando moco constantemente. Exactamente, y la tos o el estornudo son mecanismos de defensa para expulsar. Entonces prácticamente cuando sucede la neumonía, estos alveolos, en vez de llenarse de aire, se llenan de pus, prácticamente, o la flema, que es como la gente lo conoce, ¿sí?
Esto es prácticamente una neumonía. A diferencia de una pulmonía, por ejemplo, ¿qué sería? Es prácticamente lo mismo. Es casi lo mismo. Es lo mismo. Podemos mencionar como las mismas. Sí. Eso depende del término etiológico, digo, del término de la raíz de la palabra donde se denomine. Una simple gripe o resfriado puede acabar en una neumonía. Sí, si no se claro, cuida. o sea, digo, es algo muy grotesco decirlo, pero la gripa o las infecciones de la garganta, pues son las neumonías no neumonías, pues son las infecciones de las vías respiratorias. Están de moda ahorita, ¿no? Hay neumonía tipo influenza. Ajá. Eso es el brote ahorita por el que, digo, sigue muriéndose gente, sigue ganando la batalla, pero prácticamente es por los grupos de riesgo que no tienen el cuidado o no tienen el conocimiento de cuándo tienen que acudir al hospital, y no solamente deben recibir atención cuando ya no puedan respirar. Digo, la evaluación de un paciente con influenza es desde que inicia con los síntomas, no hasta el momento que no puede respirar. No, y más aún hablando de niños o personas de la tercera edad, que ahorita nos va a platicar también, porque también se complica más la situación cuando se está en esas etapas. Así que bueno, pues hay mucho que platicar todavía de lo que son la neumonía. Ojalá nos puedas tú compartir algún comentario. Por cierto, vamos a estar regalando el día de hoy otro libro más de la vida del Papa Francisco, a propósito de su visita que está próxima aquí en México. Se llama Recen por mí, se llama el libro, Recen por mí, Vida y Visión Espiritual del Papa Francisco, primer Papa de América. Es de Robert Moynihan y está editado por Planeta. Lo tenemos hoy para regalar, este libro Recen por mí, la vida y visión espiritual del Papa Francisco, a propósito pues de la visita que va a hacer a México en los próximos días. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Dos de la tarde con 19 minutos, 31 22 11 90, 36 47 18 83 son los teléfonos de aquí de la cabina directos. A través del WhatsApp 333 822 3208, también recibimos sus mensajes vía WhatsApp. Y también en redes sociales estamos pendientes del inbox que nos llega por Facebook en Mujer el Sexto Sentido, o en Twitter, @magazine1040, que es el Twitter de este programa. Estamos regalando el libro Recen por mí, la vida y visión espiritual del Papa Francisco, el primer Papa de América. También, bueno, preguntándote o también diciéndote que te puedes también apoyar en el invitado que tenemos el día de hoy para hacer alguna consulta, hablando hoy de neumonías, una enfermedad de cuidado. Y sí, yo diría que cuidado desde un simple resfriado hay que cuidarlo. ¿Sí o no, doctor? No me dejará mentir que ya, como que ya parece que las gripas dan más fuerte. Antes eran como muy ligeras y decías, en 3 días estás bien. Y ahora un simple descuido, los virus van cambiando. Están mutando. Por eso es que la vacuna, por ejemplo, contra la gripa tiene que aplicarse cada año, a diferencia de otro tipo de vacunas que puede durar un poquito más. Exactamente. Ajá. Porque precisamente, por ejemplo, el año pasado, la vacuna para este año 2016 se hace con la influenza, por así decirlo, que cursó durante el año anterior. Uh-huh. Por eso es que tiene que aplicarse año con año. Porque digo, la del año pasado ya no me sirve para este año, porque el virus ya mutó. ¿Que es diferente la vacuna del neumococo? Sí, la influenza protege contra una infección viral. Uh-huh. El neumococo contra una infección bacteriana, precisamente bacteria. El neumococo. Ajá. Que no por eso, porque tenga la vacuna de neumococo, implica que no puedas contraer una neumonía. Eso sí es bien importante, digo, porque la mayoría de la gente cree que el hecho de ponerme una vacuna me garantiza que no me vaya a enfermar. No, o sea, al contrario. El hecho de que yo me ponga una vacuna puede hacerme sentir terriblemente mal como si tuviese la enfermedad, pero es porque mi sistema inmunológico no estaba en las condiciones, y el hecho de que haya tenido ese tipo de reacción significa que está creando pues los anticuerpos para defenderse de una agresión más severa. Uh-huh. Cuando decíamos en el anterior bloque que una simple gripa puede convertirse en una neumonía, ¿dónde es donde se pierde en este caso el paciente para que pueda complicarse de la enfermedad? Precisamente lo que comentabas hace rato, una gripa no te dura más de 3 a 5 días. Digo, los síntomas severos, o sea, que te duele la cabeza, que te dé fiebre, porque también te puede dar fiebre, que te duele el cuerpo, ¿sí? Que traigas el escurrimiento nasal, la congestión. Cuando ya pasa más de ese tiempo, la fiebre aumenta, por ejemplo, a más de 39 grados, ¿sí? Se agregan síntomas, además de la tos, porque la tos inicialmente puede ser seca. Ajá. Pero si ya empezamos a notar que sacamos flema y que la flema no es nada
como saliva, como la gente dice, arrojo pura saliva, no, o sea, ya es prácticamente una flema pus, Con lo moco, que está uno claro. rejando, exactamente, que puede estar incluso acompañado de sangre. Eso ya no es normal, o sea, aunque no me aparezca, por ejemplo, el dolor de pecho, aunque no me aparezca, por ejemplo, la dificultad para respirar, necesito una evaluación, ¿sí? Porque quizá no se trate solamente de una gripa. Y sabe que en esa parte muchas personas, lamentablemente, que pues recurren a la automedicación, A eso, es donde dicen, pues me compro un jarabe para expulsar las flemas. a eso iba, justamente si hablamos, por ejemplo, que la tos es un mecanismo de defensa que tiene el sistema respiratorio, no es la tos lo que tienes que quitar, tienes que quitar la causa que está ocasionando la tos, o atacar o tratar eso. Precisamente, si nosotros inhibimos el sistema o el mecanismo de defensa de la tos, o sea, el sistema respiratorio reacciona de esta manera para tratar de expulsar lo que se está acumulando, lo que lo está agrediendo. Si nosotros inhibimos o quitamos este mecanismo de defensa, lo que vamos a hacer es acumular más flema, más secreción y hacer más agresiva pues una enfermedad. Ok. Hablábamos también de que son más vulnerables los niños y los adultos mayores. ¿Por qué? Su sistema inmunológico, el del niño no está bien desarrollado, el del adulto mayor pues está deteriorado prácticamente, no solamente ellos, también por ejemplo las personas que tienen diabetes mellitus, los obesos, por ejemplo las embarazadas son de alto riesgo, por ejemplo de una enfermedad severa en el caso de la influenza. Digo, en el caso de otro tipo de neumonías, además de todos estos grupos, también por ejemplo el enfermo que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo que está recibiendo medicamentos para que bajen sus defensas, ¿sí? Todo este tipo de grupo de pacientes son pacientes que deben de vacunarse, ¿sí? Pero la vacuna tiene que aplicarse no ahorita, digo, porque ya estamos en la etapa más cruda del invierno, por así decirlo, pero la vacuna tiene que empezar a actuar y no actúa inmediatamente después de que te la pones. Por eso lo recomendable para la vacuna de la influenza era en octubre, ¿no? Septiembre, octubre, en esa época, prácticamente, antes de que empiece el frío. ¿El neumococo a quién se le aplica la vacuna contra el neumococo? Eso prácticamente a los grupos más vulnerables, pero lo ideal es que no la pusiésemos todos. Únicamente no puede ponérsela quien no quiera o quien tenga alergia al huevo. Porque digo, como el bicho se cultiva en proteína de huevo, la persona que tiene alergia a esto no se puede poner, o en el caso de la influenza, el paciente que haya tenido reacción severa, porque también hay efectos secundarios, hay que decirlo, el que haya tenido una reacción severa, y no precisamente gripa o neumonía, ese tipo de cosas no, que haya tenido enfermedades de tipo neurológico, pues una reacción de tipo neurológico, esa persona no se lo puede poner. O por ejemplo, los pacientes que hayan tenido enfermedades como una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que se produce debilidad, por así decirlo, del cuerpo, esos pacientes no se pueden poner ese tipo de vacuna. Ok. En relación a esto que se dice de que cuando una persona tiene bajas defensas es más vulnerable a padecer neumonía, ¿es cierto? Sí, claro, o sea. Y también cuando te da la neumonía todavía te pueden bajar todavía más las defensas. De hecho, el tener una neumonía es porque las condiciones o mi sistema respiratorio o mi sistema inmunológico no estaba en óptimas condiciones. Entonces el hecho de presentar una neumonía deteriora tu sistema inmunológico. Por eso quienes pasan por quimioterapias son vulnerables a padecer una neumonía porque está su sistema totalmente bajo. Así es. O personas que están en el hospital por otra enfermedad y luego resulta de que es que en el hospital contrajo la neumonía. No, sí, esas son las más severas, las neumonías hospitalarias. ¿Ah, sí? Sí, prácticamente digo, porque son los bichos más severos, por así decirlo, los que más resistentes a los antibióticos son. Y no solamente el enfermo, la persona que cuida al enfermo también está en riesgo, o sea, de contraer una enfermedad. Si pudiéramos enlistar, doctor, los síntomas para reconocer o sospechar que podemos traer un cuadro ya de neumonía, ¿cuáles serían, aparte obviamente de la tos intensa? La tos, la presencia de flema, la presencia de fiebre, dolor de pecho, ¿sí? Dificultad para respirar. Eso que respira y le duele el pecho. Así es. Hay algo que nosotros llamamos neumonías atípicas, a los que se puede agregar, por ejemplo, dolor de los ojos, dolor en los oídos, ¿sí? O hasta síntomas neurológicos, es decir, además del dolor de cabeza, otro tipo de síntomas, mareos, que se le muevan las cosas, ese tipo de cosas. Y es que cuando a veces ya está el cuadro muy avanzado, al toser ni siquiera pueden respirar, ¿verdad? Se empiezan a ahogar. De hecho, los accesos de tos pueden ser tan intensos que no le permita una pausa para poder, por ejemplo, jalar aire y seguir tosiendo, no digamos respirando, seguir tosiendo. Exactamente. Sí, claro. Se empiezan a ahogarse, lo que manifiestan, ¿no? Así es. Las personas, y bueno, no me dejará mentir, muchas personas que han perdido la vida, bueno, pues precisamente por eso, ahí terminan, porque ya no respiran. No precisamente por el acceso de tos,
en un momento dado la neumonía tiene que clasificarse de acuerdo a todo lo que hemos comentado, las enfermedades previas, la edad, los signos vitales que tenga el paciente, si tiene o no insuficiencia respiratoria, si tiene alterados o no los exámenes, ¿sí? En base a cada grupo de edad y a las categorías, corazón, exactamente, ¿no? Dependiendo del tipo de enfermedad se tiene que categorizar para saber qué es el tratamiento que se le puede ofrecer. No todas las neumonías se tratan en el hospital, hay neumonías que podemos tratar en casa, pero hay que clasificarlo bien dentro de todos estos parámetros que hemos comentado, porque en base a eso se decide si lo podemos manejar en casa, si tiene que ingresar al hospital, si tiene que ingresar a una unidad de cuidados intensivos respiratorios, o si requiere, por ejemplo, ya de apoyo respiratorio, ¿sí? Es decir, de un ventilador artificial, un respirador artificial. Ya en un caso muy severo. Muy severo. Así es. Vamos a ir a la pausa comercial. Tengo llamadas aquí para el doctor y también estoy recibiendo acá por WhatsApp. En un momento las vamos a compartir. Obviamente, pues vamos a hablar también un poquito después de la pausa del tratamiento, aunque ya decía el doctor que depende de qué tan severa esté o tan avanzada la enfermedad de la neumonía. Hay casos donde tienen que auxiliarse de, si no estás en el hospital con un ventilador artificial, sí por lo menos auxiliarte de unos tipos de aerosoles de oxígeno, para que puedas respirar y puedas nuevamente pues tener aire, ¿no? Así es. O sea, que vamos a ir a la pausa comercial. Estamos regalando el libro Recen por mí, Vida y Visión Espiritual del Papa Francisco, primer Papa de América. A quienes quieran participar por este libro, lo tenemos de regalo, 31 22 11 90, 36 47 18 83, teléfonos de cabina, y también el WhatsApp 333 822 3208 y también las redes sociales. Les voy anunciando que vamos a transmitir, Radio Mujer transmitirá las 5 misas que va a oficiar el Papa en su visita a México, y comenzando la primera el sábado próximo desde la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Y bueno, ya durante la programación te estamos informando las horas de estas misas, pero las pueden seguir aquí en Radio Mujer. Son las 2 de la tarde con 29 minutos, regresamos. Y además si le sumamos que ya también el kilo de tortilla subió, ¿verdad? Y que andan también ahí entre los, pues yo lo he visto entre los 13, 16 pesos por ahí. Sí, caray. Ahí vamos a decir a Leti que haga un programa especial de precios, porque también quienes solemos ir por lo menos una vez a la semana a hacer la despensa, no nada más a los supers, porque también la leche ya subió y otras cosas. La fruta, la papaya, la guayaba, el jitomate, la papa, está carito. Uno ya reciente cuando dice, caray, los 200 pesos que me ajustaban para ciertas cosas ya no me ajustan, entonces quiere decir que subieron las cosas, ¿no? Y aparte como todo es porque el dólar, ¿verdad? Pero pues sí, hay que hacerle como Bartola, hay que rendir los 2 pesos. 2 de la tarde con 36 minutos. Marta Romero está participando por el libro que estamos regalando, Recen por mí, del Papa Francisco. Susana González está participando. Graciela Muñoz participa y pregunta, ¿por qué hay tanta alergia en esta temporada en ojos y nariz? Dímelo a mí, Graciela, quedando con la rinitis. La respuesta es porque, prácticamente en esta época no llueve. Entonces, lo que se generó en el verano prácticamente ahorita está seco, entre ellos las flores y los restos de las flores. Entonces, con el viento polen, ¿no? Prácticamente, exactamente, es prácticamente con el viento pues se levanta todo esto y nos afecta no solamente los ojos y la nariz, también la neumonía. Sí, claro, desde el viernes pasado empezamos a tener aquí en Guadalajara mucho viento. Y obviamente estaba seco el clima, o sea, estaba seco y se levantan todos estos pólenes. Y no me dejarán mentir, yo desde el viernes empecé a sentir la nariz ya rara. Y quienes padecen de alergias, porque conozco también otras personas que son alérgicas, ya también la están padeciendo, justo en este cambio que hubo este fin de semana, sí. ¿no? Leonor Vieira, tengo un amigo que solo tiene un pulmón y se enfermó de gripa y está grave. ¿Qué recomendación me puede dar? ¿Es delicado el tener un solo pulmón? Una persona con un solo pulmón puede vivir bien, sí queda limitada su capacidad respiratoria, más no su calidad de vida. Quizá para hacer ejercicios extenuantes de alto rendimiento pueda tener limitación,
pero una persona puede soportar vivir con un pulmón. ¿Y Ahora, puede si soportar este gripes, pulmón cuadros de gripa, sí, neumonía, eso sí puede poner en peligro su vida. Es un pulmón, es el único que les está funcionando para respirar. Claro, o sea, más bien sería cosa de que si le da gripe es de sumo cuidado, ¿no? Exactamente. Para que no se le vaya a complicar, pues ojalá se recupere el Leonor. Margarita Sánchez, ¿qué secuelas deja una neumonía por influenza? Depende de la severidad. En un momento dado, por ejemplo, si requirió ventilación mecánica, el tiempo que requirió la ventilación mecánica, los parámetros con los que se usó pues este tipo de respirador son de donde debemos partir para ver si puede haber limitación o repercusión en el sistema respiratorio. Pero de entrada, lo que sí es una disminución en los mecanismos de defensa. Tiene que volver a recuperarse o a refortalecer pues el organismo. Queda bajo, ¿verdad? Los mecanismos de defensa claro. Después de una neumonía. Así es. Hay que cuidarse mucho. De repente dicen, ya salí del cuadro, ¿no? Más grave o del cuadro que estaba como severo. Pero hay que tener sumo cuidado porque podemos recaer. De hecho, la neumonía son 12 semanas, lo que hay que esperar. La resolución completa en una radiografía, 12 semanas. 12 semanas, estamos hablando de 3 meses. 3 meses. Claro. Andrea Larios le manda felicitar, doctor Francisco. Es mi hermana. Pues le manda felicitar. Okay. Nos está escuchando, qué bueno. Guillermo Peralta, ¿cada cuánto se debe de aplicar la vacuna del neumococo y a quién? ¿Es malo quitar los vellos de la parte interna de la nariz? A ver, son 2 preguntas. ¿Cada cuánto la vacuna? La vacuna es cada 5 años. ¿A quiénes hay que aplicársela? Todos tenemos que aplicarnos, ¿sí? Pero los grupos de alto riesgo, los que tiene prioridad el sistema de salud son al adulto mayor y al menor de 5 años. Pero en la parte privada puedo yo ir a aplicar. De hecho, si yo lo indico, prácticamente a todos mis enfermos, a partir de septiembre yo les indico la vacuna. Y con una indicación médica no tiene por qué negarla. Digo, porque prácticamente son enfermos respiratorios, es un enfermo en riesgo. Claro, y que si es malo quitar los vellitos de la parte interna de la nariz. Digo, tan malo como que duele mucho y es un mecanismo de defensa, ya hemos dicho. Recortarlos, no, quitarlos, es quitar un mecanismo de defensa. Es como quitarnos las pestañas, Exactamente. ¿verdad? Tiene su función. Guillermina. María de Jesús Castro está participando. Blanca Pedrosa, tengo 2 semanas enferma de la gripa. Ya me dieron tratamientos y no se me quita. ¿Qué me puede aconsejar? En un momento dado necesito una evaluación porque una gripa no dura tanto tiempo, entonces hay que ver si no tiene componente alérgico, si no tiene, por ejemplo, pólipos, no sé. Que aquí pueden ser muchas cosas. Aquí ya empieza a ver si me puede hablar un poco, doctor Francisco, de esta parte donde si ya estamos pasando una semana, 2, como nos cuenta Blanca, que con el tratamiento que nos han dado no se nos quita la simple gripa, entre comillas, por así decirlo, ya empiezan a pedir entonces otro tipo de exámenes para valorar otras cosas. Sí, ¿no? Ya tenemos que evaluar porque una gripa no dura tanto tiempo y además no tiene que ser tan frecuente. Una persona que se enferma, por ejemplo, hay gente que dice que hasta 4 veces al mes se enferma de gripa, entonces eso no es gripa. Ya tenemos que ver los componentes alérgicos, tenemos que ver, por ejemplo, si no tiene algún otro problema de obstrucción en la nariz, hasta cuerpos extraños puede haber en la nariz, no sé. ¿Qué empiezan a pedir como exámenes para...? Tomografías de la nariz, tomografías de la cara, ¿verdad? tomografías, de tórax. Sí, exámenes de sangre, buscando componentes alérgicos, ese tipo de cosas. Muy bien, Berenice Camarena, felicidades por la información, está participando. Por acá dice, mi hermano nunca se enfermaba, pero se puso la vacuna de la influenza y ya no está bien y sé de muchos comentarios negativos de mucha gente que se la pone y se enferma. Saludos, gracias por el tema. Es que es prácticamente lo que comentábamos, o sea, una persona que hace en reacción severa a la vacuna, severa quiero decir síntomas respiratorios, como los que está mencionando, que una gripa y que le ha ido muy mal, prácticamente su sistema respiratorio o el sistema o el mecanismo de defensa respiratoria no estaba fortalecido. Entonces prácticamente es una manera de reaccionar que tiene el organismo para empezar a crear los anticuerpos o los mecanismos de defensa. Ok. Buenas tardes, interesante el programa para tener mejores cuidados con una simple gripe, dice Guillermina García, está participando. Hola Gloria, saludos al invitado, quería ver si podían repetir las causas de la neumonía, porque no se puede, las causas de por qué no se puede aplicar las vacunas de neumonía, por favor. ¿A quiénes no son candidatos a la vacuna de neumonía? La principal es que el enfermo no quiera, o sea, por ejemplo, el que le tiene miedo, al que le dijo la vecina, o sea, no podemos obligar a nadie, de hecho debemos, es nuestra obligación informarle los efectos secundarios que puede tener y si es posible hacerle firmar un consentimiento, o sea, de que le puede suceder síntomas muy severos de una gripa o reacciones alérgicas que sí pueden poner peligro. Son los mínimos, los que habíamos comentado. Quien tiene alergia al huevo no se debe poner ese tipo de vacuna.
Esa es una contraindicación absoluta. O sea, si porque está eso sí al lo huevo, puede no. matar. Okay. Eso sí lo puede matar. ¿Sí? Pero es la única contraindicación absoluta en el caso de la neumonía. En el caso de la influenza, por ejemplo, el sujeto que haya tenido reacción neurológica secundaria a la aplicación de eso tampoco, o el que tenga una enfermedad neurológica que produzca debilidad pues de los músculos, de la fuerza muscular, ese tipo, esos no se pueden Mencionaba aplicar. el síndrome de, ¿qué decía? Guillain-Barré. Guillain-Barré, ¿verdad? Que hay una debilidad en los músculos. Así es. Soy Josefina González, me anoto para el libro, felicidades, muchas gracias Josefina por acá. Eduardo Martínez, por favor participo por el libro, yo tomo Aderogil 4 semanas y con mucha fruta, que contenga vitamina C. Sí, digo, siempre en la alimentación, hablando de prevención, pues no está de más siempre dotarnos de... De hecho, no necesario es tomar el medicamento ese que mencionó, o sea, puras... que lo incluyas en la dieta es suficiente. Exacto, y no precisamente el alimento, la fruta más ácida es el que más vitamina C tiene. Por ejemplo, la guayaba, que no es tan ácida, es más rica en vitamina C. Exacto. Los arándanos, que son, no más que están muy caros, eso sí no. Pero las guayabas no, guayabas podemos comer, naranjas, prácticamente todo mandarina, lo que tenga. Que exactamente. Hay mucha mandarina en la época. Todo eso, el ponche del mes pasado, que incluía todo ese tipo de fruta, digo, prácticamente nos era suficiente para protegernos. Dice, saludos a quiero participar por el libro, Priscila, la señora Herrera Bañuelos. Buenas tardes, yo tengo ya mucho tiempo con resequedad en mi nariz, pero de un solo lado se me despelleja incluso, no sé qué poner. Veamos si a la pausa comercial, Kena, y regresamos con tu pregunta. Ya escucharon, mañana estaremos hablando de la verificación vehicular para que estén atentos a quienes pues todavía no han verificado su vehículo, no tienen su holograma, y también saber cuándo les toca por la numeración de sus placas. Bueno, pues para que estén al tanto, mañana tendremos aquí personal indicado para darnos esta información y pues aquí estaremos atentos. Sigan participando por el libro Recen por mí, Vida y Visión Espiritual del Papa Francisco, primer Papa de América, es bajo el sello de Planeta, y lo estamos regalando el día de hoy, 31 22 11 90, 36 47 18 83, el WhatsApp 333 822 3208. Si no lo tienes en tu celular, agréganos, ponle ahí el WhatsApp de Radio Mujer para cuando quieras hacer alguna pregunta ya lo tengas ahí grabado en tu celular. Y si no sabes, bueno, dile a tu hijo que te ponga ahí en tu celular en WhatsApp a Radio Mujer. Bien, nos quedamos con la pregunta de Kena, que decía que tienen ya mucho tiempo con resequedad en la nariz, y bueno, ya me imagino también en esta temporada o en estos días cómo ha estado también el clima, que incluso, dice, es de un solo lado, que incluso hasta se le despelleja. No, sí, habíamos comentado, digo, eso puede ser también un componente alérgico, digo, y una medida así que te puedo decir de momento, porque no te he evaluado. El cubrebocas o la bufanda puede ayudar en un momento dado a humidificar el aire que está respirando, a disminuir pues la resequedad en la mucosa nasal. De otra manera, sí hay que usar algunos otros medicamentos, y si con esto no mejoras es cuando ya tenemos que hacer algunas pruebas, componentes alérgicos, para ver si es necesario agregar algún otro tipo de medicamentos. Recurrir al doctor para que nos revisen, ¿verdad? Así es. Tal cual, una valoración Por más. hecho, la bufanda y el cubrebocas puede auxiliarte en esto. Sí ayuda mucho, Digo, no crean que nada más el cubrebocas es para las personas que ya están enfermas. Si a veces vamos en la calle y está el aire muy frío, o sentimos como que nos pica la nariz con el airecito que está haciendo, pónganse nada más un cubrebocas o un pañuelito en su nariz, o súbanse un poquito la bufanda a la altura de la nariz para que les tape, y les va a ayudar mucho. De hecho, lo que decía el doctor es que se trata también de darle temperatura, de regular la temperatura del aire que estoy respirando, prácticamente. A nariz, muy bien. Y también, si me decía el doctor ahorita fuera del aire, hasta un baño con calientito les puede hacer bien. De hecho, sí, o sea, ustedes han notado, digo, no está contraindicado un baño, lo que está contraindicado es el cambio brusco de temperatura. O sea, si me baño con agua bien caliente y me salgo, o sea, sin bufanda, sin suéter y todo, eso es lo que me puede hacer daño. Claro. Sí, ese cambio de temperatura, no propiamente el frío.
Pero si ustedes han notado cuando están enfermos, cuando se bañan, mientras están bañando, se destapa la nariz, claro, sacan flema, en cuanto sueltan la regadera se les vuelve a tapar la nariz. Sí. Pero sí descansan, de hecho sueltan un poco de moco y es parte del tratamiento. De hecho la vaporización que mucho le gusta a la gente en el tratamiento de no solo de la neumonía, de la tos y otro tipo de enfermedades, es precisamente esto, o sea, se regula o es una temperatura diferente al aire que estoy respirando. Ajá. Y eso ayuda a sacar flema. Es lo que le llaman la nebulización. Sí, prácticamente. ¿No? Este humito la gente llama vaporizaciones, pero en realidad es una nebulización. Y hay otro también que también se recomienda para limpiar la calidad del aire, el sí, un humidificador. Ajá, que le ponen en las habitaciones para limpiar. ¿También funciona? Sí, sí funciona. Obviamente para personas que fuman, pues ya no le quiero contar cómo les va, ¿verdad? De hecho es el otro factor de riesgo, o sea, si prácticamente hablamos de que el frío paraliza pues este mecanismo de defensa, el tabaco también, porque es lo contrario, la temperatura se incrementa y eso también paraliza pues el mecanismo de defensa. Y aparte de eso que es un daño acumulativo, o sea, entonces si hace frío, fumamos y salimos a hacer ejercicio en aire contaminado, pues estamos creando toda la receta para que nos enfermemos no solo de una gripa, de una neumonía que puede poner en peligro nuestra vida. Leticia Arellano felicita al doctor. ¿Otra hermana? No, esa sí no. Susana Rodríguez está participando. Dice por acá, ¿dónde me quedé? Pero gracias, Cecilia. Sí, gracias. Dice por acá, dice, no me ponen su nombre, pero dicen, yo escuché un comentario de un doctor de Estados Unidos que mataba a la gente la vacuna de la influenza y que daba un daño neuronal. Lo que habíamos comentado, el daño neurológico, es a lo que se refiere, creo, ya lo habíamos comentado, eso es cierto, pero créame que yo no vi ningún caso de muerte por la aplicación de la vacuna, he visto más casos de muerte por la influenza. Muy bien. O sea, prácticamente sí es cierto, sí produce un daño, pero yo no he visto ningún paciente que se muera, sí debe haber, pero no conozco yo el caso. ¿Una alergia no cuidada puede terminar en bronquitis o neumonía? Sí, claro. De hecho, la mayoría del paciente que tiene rinitis tenemos que buscarle también, por ejemplo, asma. Eso va prácticamente asociado. Entonces digo, el hecho de que yo tenga la rinitis o la alergia a la nariz es el asma de la nariz. Entonces, en un momento dado, si yo no me estoy tratando esto, me puede evolucionar, por ejemplo, un asma que no me causaba molestias o síntomas a una forma más severa. Ajá. Eso sí puede ocasionar. Y lo delicado de esto, regresando otra vez al tema de la neumonía como tal, es que en un caso ya muy agravado, no nada más se te puede ir al pulmón la bacteria, sino que se puede subir al cerebro. Sí, no solo al cerebro, o sea, prácticamente el hecho que yo tenga una infección en cualquier parte del cuerpo indica un riesgo de que me pueda hacer algo que nosotros llamamos sepsis. O sea, para que la gente entienda, la sepsis es que la bacteria la puedes encontrar hasta en el pelo, prácticamente. Entonces digo, se riega, por así decirlo. Es un paciente que nosotros le llamamos, puede entrar en falla orgánica múltiple, porque digo, se afecta el riñón, se afecta el corazón, el cerebro, el sistema respiratorio, el hígado, todo. Donde lo busques vas a encontrar la bacteria. Entonces digo, prácticamente es una forma muy severa de una infección. Finalmente, como parte del tratamiento, cuando se da ya un tratamiento como tal, te decía, hasta 12 semanas pueden durar para salir. Para que se haya una resolución completa en la radiografía. El tratamiento no debe durar tanto. Si dura tanto, entonces eso no es una neumonía. ¿Sí? ¿El tratamiento cuánto le lleva? El tratamiento puede durar desde 7 días hasta 21 días, dependiendo de la severidad y el tipo de bacteria. Pero para recuperarse, 12 semanas. El tratamiento con antibióticos. El resto de los medicamentos, por ejemplo, para la tos, para la flema y todo ese tipo, puede continuar. La recuperación total, hasta que diga ya, esta radiografía ya está limpia, el paciente ya no tiene síntomas, 12 semanas puede durar. Finalmente, porque estamos por terminar el programa, doctor, a manera de conclusión, ¿cómo cuidarnos? Todavía estamos haciendo mucho, está haciendo frío, estos días nos ha bajado la temperatura otra vez. ¿Cómo cuidarnos para no caer? Prácticamente hay que hacer caso de lo que la Secretaría de Salud, cuidarte de los cambios bruscos de temperatura, tomar abundantes líquidos, vacunarte. En el caso de la persona que esté indicado, que hayamos indicado por la vacunación, tiene que hacerlo. Y obviamente el paciente que tiene enfermedades pues ya conocidas o que está tomando medicamentos que bajen sus defensas o que tenga enfermedades y que estén bajando sus defensas, enfermedades crónicas, son enfermos los que también tienen que reforzarse con la vacunación. Obviamente no tienen que fumar. Digo, prácticamente ahí a ver si no se enoja el Papa con lo que voy a decir, pero había un maestro que nos decía que el enfermo que tiene gripa no tiene derecho a ir ni a misa, porque imagínate cuánto nos puede
Un estornudo puede alcanzar hasta 6 metros, la tos, 6 metros. Entonces digo, al que esté 6 metros enfrente lo puedes contaminar o contagiar. Que no entienden. Prácticamente el hecho de que tenga gripa y que te diga que estás incapacitado no es porque no puedas trabajar, es para que no nos contamines a los demás. Muy bien, pues doctor, ¿dónde le podemos encontrar a usted? Bueno, usted está en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ahí, pero en el área particular, doctor Francisco Sánchez Llama, ¿dónde podemos encontrar? Estamos en el 3614-3599. 3614 3599. Vale la pena que quienes anden ahí ya con 2 o 3 semanas con la gripa, ya vayan pidiendo otra valoración y váyanse revisando. Sobre todo el que ya tenga más tos o más semanas con tos o que ya tenga dificultad para respirar, ese tipo de gente. Y por favor, si tienen niños con estos cuadros o personas adultas mayores, pues con más atención porque se van rápido, ¿eh? De hecho, no esperar, digo, porque eso sí, o sea, el sistema respiratorio a veces no nos da tiempo de tratar o averiguar, lo vemos con dificultad respiratoria, vemos que está dejando de respirar y no hay vuelta de hoja, hay que ponerle un respirador y mientras averiguamos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Doctor, con su mano santa me va a sacar un papelito. Ok. Estamos aquí integrando a las personas de WhatsApp, a las que están llegando también por teléfono, para que me diga quién ganó. Muchas gracias. Leonor Vieira, tienes ya este libro, Recen por mí, del Papa Francisco, para que vengas a recogerlo aquí a Radio Mujer, de 12 a 1, o de 5 a 6 de la tarde con una copia de tu identificación. Si no puedes venir tú, bueno, manda a alguien, pero con tu copia de identificación, donde venga tu nombre, para poder recogerlo, y tienes una semana para ello, ¿sale? Doctor, le quiero agradecer mucho su visita. Gracias, Gloria, gracias a ustedes. Gracias, y a cuidarnos, ¿verdad? Sí, claro. Vamos ya. Si no van a darme trabajo. Sí, claro. Bueno, muchas gracias también a Jessy que estuvo en los teléfonos, a César Paz que estuvo en la asistencia de producción en la imagen para la página de internet, Rosy Muñoz en la producción y Arturo Cervantes en los controles. Mañana en punto de las 2, yo te espero con más. Yo soy Gloria Frías, aquí en la revista de Magazine.